Muy buenos días. En este pequeño vídeo vamos a tratar de comprender la pasión de Jesucristo a la luz de las prefiguraciones y de las profecías del Antiguo Testamento. En concreto vamos a ver las prefiguraciones de las alianzas que Dios hace con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, con Abraham, Moisés y David, el sacrificio de Isaac, la Pascua hebrea y la fiesta del Yom Kippur. Y luego veremos las profecías del profeta Jeremías, del profeta Zacarías, Isaías y también lo que contiene el Salmo 22. Antes de empezar, vale la pena mencionar una premisa, y es que Jesús entrega voluntariamente su vida. No fue un accidente, no fue una víctima de las circunstancias de las peleas entre romanos y judíos, sino que en el Evangelio de Juan, sobre todo, se puede apreciar la consciencia que tenía Jesús de venir a este mundo a entregar su vida. En el capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor ofrece su vida por las ovejas. En el capítulo 10 también dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Y en el capítulo 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por los propios amigos. Vamos a la primera de las prefiguraciones, la alianza que Dios hace con Abraham hacia el año 1850 a.C. En aquella época, cuando se tenía que firmar un contrato o hacer una alianza entre dos personas, como no se firmaba un papel, lo que hacían era un rito especial de alianza. ¿Y cuál era ese rito? Cogían un animal, lo descuartizaban y con los pedazos descuartizados del animal hacían un pasillo. Y entonces las dos personas que hacían la alianza atravesaban el pasillo de los trozos de los animales descuartizados diciendo: aquel de los dos que rompa esta alianza le suceda a él lo mismo que a este animal. ¿Qué es lo que vemos cuando Dios hace el rito de la alianza con Abraham? Que le pide a Abraham que coja el animal y lo descuartice y haga el pasillo. Pero a la hora de atravesar el pasillo, Dios hace que Abraham se quede dormido y el único que pasa es Dios en forma de una llama ardiente, como queriendo decir: Dios es el único que se compromete a ser fiel a la alianza. Luego tenemos el rito de la alianza con Moisés hacia el año 1200 a.C., que lo leemos en el capítulo 24 del Éxodo. Entonces Moisés tomó la sangre del cordero y roció al pueblo diciendo: he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha establecido con vosotros sobre la base de todas estas palabras. O sea, se tomaba un cordero y se rociaba con la misma sangre al pueblo y al altar. El altar simboliza a Dios. Entonces el hecho de que Dios y pueblo sean rociados con la misma sangre significa que tienen la misma sangre, y para los judíos la sangre es la vida. Por lo tanto, quiere decir que había una comunión de vida entre Dios y el pueblo. Jesucristo en la última cena dirá: esta es mi sangre, tomad y bebed. Luego viene la alianza de Dios con el rey David hacia el año 1000 a.C. Y esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando Dios promete a David que de su descendencia saldrá un gran rey, que es Jesús. También tenemos la prefiguración del sacrificio de Isaac. Todos conocemos la historia. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, a su único hijo, al hijo que ama, a Isaac. Y en el momento en el cual estaba a punto de sacrificarlo, un ángel detiene su mano. Ese sacrificio se iba a realizar en el monte Moria. Y el monte Moria está en Jerusalén. En concreto, es justamente la parte que ocupa el templo de Jerusalén, o que ocupó el templo de Jerusalén y que ahora ocupa la mezquita del Domo de la Roca. Para los judíos ese lugar es sagrado, no solo porque ahí estuvo el templo de Jerusalén, sino porque ahí fue el lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. Jesucristo es el Hijo único que es sacrificado. Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado y sin embargo sí permitió que su Hijo único, Jesucristo,
fuera inmolado y sacrificado. También tenemos la prefiguración del Cordero Pascual, el Cordero que se sacrifica en la fiesta de la Pascua judía. La Pascua judía simboliza o rememora la liberación de la esclavitud de Egipto. Jesucristo es el Cordero Pascual que nos libera no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. El Cordero Pascual tenía que ser consumido totalmente en la cena pascual. De la misma manera, Jesús es sacrificado y entrega su cuerpo totalmente, entrega todo su cuerpo para ser inmolado. También tenemos los corderos del Yom Kippur, el día de la expiación, explicado en el capítulo 16 del Levítico. Ese día, el día de la expiación, se tomaban 2 corderos. Uno era inmolado y su sangre rociada en el arca. Y el otro cordero, el sumo sacerdote, imponía sus manos sobre el cordero y en ese acto de imponer sus manos traspasaba todos los pecados del pueblo al cordero. Y el cordero luego era expulsado al desierto para que muriera en el desierto. Y al morir en el desierto, morían también los pecados del pueblo. Curiosamente o providencialmente, el Calvario en la época de Jesús estaba situado fuera de las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, es el Cordero del Yom Kippur que es expulsado fuera de la ciudad, cargando todos los pecados del pueblo para que muriendo él, murieran también todos los pecados de la humanidad. ¿Y por qué se rociaba la sangre del otro cordero en el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza estaba dentro del Sancta Sanctorum, dentro del templo. Aquí vemos una maqueta de lo que sería el templo o la tienda del encuentro mientras el pueblo judío vagaba por el desierto. Dentro de esa tienda estaba el velo que separaba el Sancta del Sancta Sanctorum y dentro del Sancta Sanctorum estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza para los judíos representaba la presencia de Dios. Entonces, rociar la sangre del cordero en el Arca de la Alianza significaba que esa sangre que contenía los pecados del pueblo entraba en contacto con la santidad de Dios en el Arca de la Alianza y por lo tanto quedaban purificados. La sangre contaminada con los pecados entraba en contacto con la pureza de Dios en el Arca de la Alianza y por lo tanto se purificaban los pecados. En tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén era algo absolutamente magnífico. Y estaba situado en el monte Moria, en el mismo monte, como hemos dicho antes, donde Abraham sacrificó a Isaac. Vamos a ver ahora las profecías sobre la pasión de Cristo que hay contenidas en el Antiguo Testamento. La primera de ellas es del profeta Jeremías, en el capítulo 31, en la cual Dios dice que realizará una nueva alianza, no como la alianza que pactó con el pueblo de Israel antes, sino que será totalmente nueva. ¿Por qué? Porque pondrá su ley en el interior del corazón y escribirá sobre los corazones de los hombres, no en tablas de piedra. Jesucristo en la última cena dice: esta es la sangre de la nueva y eterna alianza. Otra profecía contenida en el profeta Zacarías, las 30 monedas de plata por las cuales Judas vende o traiciona a Jesús. En el Antiguo Testamento, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Así que podemos ver que Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. El profeta Isaías, en el capítulo 42 y 53, en los cantos del siervo sufriente, afirma que el siervo sufriente queda en silencio ante las acusaciones. Y lo vemos reflejado en la narración de la Pasión, donde Jesús queda en silencio en la conversación con Pilato y también en la conversación con Herodes y también en el Sanedrín. Dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, no vociferará ni alzará el tono y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará, no desmayará ni se quebrará. Y en Isaías 53 fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado. También en ese canto del siervo sufriente de Isaías 53
se ve cómo el siervo sufre y muere por nuestros pecados, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, y sin embargo él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. En el capítulo 50 de Isaías se afirma: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Y es justamente lo que le sucede a Jesucristo en la pasión. El Salmo 22 menciona lo de echar suertes sobre la túnica de Jesús. Repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica, que es lo que hicieron los soldados romanos a los pies de la cruz cuando despojaron a Jesús de sus vestiduras. Como era una tela muy buena, en lugar de romperla, la echaron a suertes para ver quién se la quedaba. Y finalmente, en Isaías 53, vemos que se menciona que Jesús iba a ser enterrado en la tumba de un rico. Dice así Isaías 53, 9, y se dispuso su sepultura entre los malvados, entre los ladrones, pero con los ricos su tumba, porque Jesús fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, que era un fariseo con bastantes recursos económicos, que tenía su tumba cerca del Calvario y que todavía no la había usado, y la puso a disposición de María para que ahí enterraran a Jesús. Y hasta aquí esta muy breve explicación de las prefiguraciones de la pasión en el Antiguo Testamento y algunas de las profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento acerca de la pasión de Jesucristo.